Vamos a revisar el tema de la anatomía de la pared anterolateral del abdomen, pero para esto vamos a hablar previamente acerca de las generalidades de la cavidad abdominal. No solamente vamos a hablar de sus paredes, sino de su contenido también. Entonces, la cavidad abdominal es la cavidad media que se encuentra en nuestro tronco. Como ustedes recordarán, el tronco está formado por la caja torácica, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica y también la región de la cabeza y del cuello. Pues bueno, vamos a ver que esta cavidad abdominal es la cavidad media entre la cavidad torácica y la cavidad pélvica. Entre las funciones que tiene esta cavidad abdominal, vamos a ver que es el sitio donde se alojan una gran cantidad de vísceras. Vísceras que vienen o son parte del tubo digestivo, como son los derivados del intestino medio y posterior. Para aquellos que llevan también o llevaron embriología, pues ya conocerán ustedes que los derivados del intestino medio y posterior son como tal, pues parte del duodeno, intestino delgado, colon, etc. Incluyendo también aquí en la cavidad abdominal algunas porciones de los derivados del intestino anterior, como son el estómago. Y también vamos a tener aquí vísceras del sistema urogenital, específicamente el riñón, glándula suprarrenal y ureteres. Estos órganos, como observaremos más adelante, no forman parte como tal de una cavidad llamada cavidad peritoneal, sino que se encuentran por detrás de esta cavidad peritoneal que se encuentra dentro de la misma caja abdominal y se les conoce también como órganos retroperitoneales. Estos órganos urogenitales incluyen específicamente, como les comento, a estos y no como tal a los órganos sexuales internos. ¿Por qué? Porque los órganos sexuales internos no se encuentran dentro de la cavidad abdominal, sino dentro de la cavidad pélvica. Entre las funciones también que podremos observar de esta cavidad abdominal es que influye o tiene cierta influencia en los movimientos de respiración. Ustedes recordarán que a los movimientos de inspiración el diafragma desciende. Al descender el diafragma, lo que va a suceder es que las cajas o las paredes de esta cavidad abdominal se distienden para recibir el volumen que ingresa desde la caja torácica. Y sucede lo contrario durante la expiración. Durante la expiración el diafragma asciende y las paredes musculares del abdomen se contraen. Como pueden ustedes observar en esta imagen, precisamente la cavidad abdominal pues va a recibir a la gran mayoría de los órganos del tubo digestivo, exceptuando a las porciones más superiores del esófago que se encuentran en la caja torácica. Como pueden ustedes, inclusive aquí observar en esta imagen, muchas de estas vísceras, aunque se encuentran dentro de la cavidad abdominal, son protegidas por los huesos de la caja torácica, ya que la cavidad abdominal ingresa en cierta medida a esta caja torácica por la forma del diafragma. Ahora, ¿cuáles son los límites de esta cavidad abdominal? Vamos a tener que el límite superior de esta cavidad llega inclusive prácticamente hasta el cuarto espacio intercostal, hacia esta región, donde se encuentra la cúpula del diafragma. Y en sentido inferior, pues está limitado por la apertura torácica inferior y por las costillas número 11, número 12 y la apófisis sifoides. De tal manera que, como lo comentábamos, el borde externo estará formado por estas estructuras. Sin embargo, por dentro, esta cavidad todavía se extiende dentro de la misma caja torácica. Y los límites inferiores de esta cavidad abdominal están determinados por una región llamada estrecho superior de la pelvis, que como ustedes podrán observar aquí en la imagen, este estrecho superior de la pelvis está formado por una serie de crestas que se originan en los huesos ilíacos y en el hueso púbico. De tal manera que el límite superior está delimitado por el diafragma, un músculo. Hay un límite anatómico muy bien definido. Este estrecho superior de la pelvis no contiene un músculo que separe a la cavidad abdominal de la cavidad pélvica, sino que este es un estrecho, un plano imaginario, por así decirlo, que limita a estas dos cavidades.
El límite posterior de esta cavidad abdominal va a estar formado por los músculos cuadrado lumbar, como podremos observar aquí, y por las vértebras lumbares. Además, el músculo iliozoas que habíamos comentado, el miembro inferior que se origina desde las vértebras lumbares y las fosas ilíacas internas que se dirigen hacia el miembro inferior para flexionar precisamente a la cadera, pues son parte de los límites posteriores. Y aquí lo que vamos a ver específicamente en la clase de pared anterolateral del abdomen van a ser los límites lateral y anterior. Los límites o los músculos que forman el límite lateral de esta cavidad abdominal están formados por 3 músculos: el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Y en sentido anterior por un músculo llamado recto abdominal y, para aquellos que lo tienen, el músculo piramidal. Aquí podremos observar precisamente lo que les comentaba sobre los límites de la cavidad abdominal como tal. Mientras que el límite superior está muy delimitado por este músculo diafragma, por su cúpula que llega prácticamente al cuarto espacio intercostal, podremos observar que va a haber órganos que se encuentren en esta región abdominal que se posen dentro de la misma caja torácica, ¿de acuerdo? Mientras que el límite inferior está delimitado no por un músculo, no por una capa como tal, sino por este plano imaginario, el estrecho superior de la pelvis, que como podremos observar se encuentra a este nivel. Este estrecho superior de la pelvis divide a los órganos de la cavidad abdominal de los de la cavidad pélvica. Como veremos más adelante, cuando veamos anatomía de pelvis como tal, o de la cavidad pélvica, podremos observar que esta puede dividirse en pelvis falsa y pelvis verdadera. Ahora, ¿cómo se organiza esta cavidad o esta caja región abdominal? Vamos a ver que, según sus diferentes capas, tiene una serie de paredes músculo-aponeuróticas, evidentemente formadas por tejido muscular y sus respectivas aponeurosis que se encuentran por debajo de la piel y cierta cantidad de tejido celular subcutáneo. Por debajo de estas cavidades o de estas paredes musculares, vamos a tener esta capa llamada fascia transversal y por debajo de ella una capa serosa, una membrana serosa que recubre, como pueden ustedes observar aquí, a los intestinos. Esta capa serosa, membrana serosa, se llama peritoneo. Entre esta capa serosa y la fascia transversal que se encuentra justo por debajo de las paredes musculares, tenemos una cavidad llamada cavidad peritoneal, que contiene cierta cantidad de grasa peritoneal y de líquido extracelular. Esta cavidad peritoneal se continúa desde el diafragma del tórax, o diafragma como lo conocemos hasta ahorita, al diafragma pélvico, que son los músculos que forman al piso de la pelvis. Si hacemos un corte sagital a este nivel y lo vemos desde su cara lateral, podremos observar, voy a agrandar esto un poquitito, podremos observar que tenemos la primera capa, que es la piel. Por debajo de la piel vamos a tener cierta cantidad de capa de tejido graso o fascia superficial. Esta fascia superficial veremos que se divide en otras 2 porciones. Por debajo de este tejido celular subcutáneo, que evidentemente es una cantidad variable de grasa, tenemos 3 capas musculares: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Profundo a estas capas tendremos una capa llamada fascia transversal. Por debajo de la fascia transversal vamos a tener un espacio llamado cavidad peritoneal. Y más profundo a este espacio, cavidad peritoneal, tendremos aquí a los intestinos. ¿Por qué se los pongo con esta forma? Recuerden que es un corte sagital, donde vamos a ver precisamente como si cortáramos una serie de tubos en sentido sagital. Por encima de estos intestinos vamos a tener a esta capa de tejido conectivo llamado peritoneo, ¿sí? Entonces, todo este espacio que tenemos aquí es la cavidad peritoneal, justo lo que se encuentra entre la fascia transversal y las capas de peritoneo como tal. Esta cavidad peritoneal puede estar llena de cantidades variables también de grasa llamada grasa peritoneal. Aquí podremos observar entonces que tenemos diferentes capas de grasa: la grasa superficial o tejido celular subcutáneo y la grasa peritoneal. Ahora bien, para su estudio, al abdomen lo podemos dividir en diferentes regiones
que nos van a ser de gran utilidad al momento de la práctica clínica. En sus libros podrán observar ustedes que hay muchas maneras de clasificar a estas regiones y entre otras les dicen realizando o trazando una línea imaginaria en el plano medio y otra en el plano umbilical que va a dividir al abdomen en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, etc. Sin embargo, esa división no es la que se usa regularmente en la práctica clínica, sino que normalmente van a utilizar otro tipo de regiones que van a ser formados por la división de 2 planos verticales y 2 planos horizontales. Estos 2 planos verticales pasan a través de la línea medio clavicular o a la mitad de la clavícula y se dirigen hacia abajo hasta atravesar el ligamento inguinal, de un lado y del otro. Y los 2 planos horizontales corresponden al plano subcostal, por debajo del 10º espacio intercostal, no de la 11ª o 12ª costilla, porque esto representaría un plano más inferior todavía, sino a nivel del 10º espacio intercostal y a través de las tuberosidades ilíacas. El uso de estos 4 planos va a dividir a la cavidad abdominal en 9 diferentes regiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas regiones tienen un nombre específico: hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Se llaman hipocondrios precisamente porque se encuentran por debajo de los cartílagos costales, ¿sí? Entre ellos tendremos a la región epigástrica. Gastrio significa, a final de cuentas, vientre, y esto se refiere a epigástrica porque se encuentra en la parte superior de este vientre. Flanco derecho, flanco izquierdo, región umbilical o región del mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio o región púbica. Esto tiene implicaciones clínicas importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la distribución de los órganos va a ser dentro de alguna de estas regiones de forma específica. Esta distribución en un momento dado puede variar dependiendo de la posición del paciente, si se encuentra en posición erecta o si se encuentra en decúbito dorsal, por ejemplo. Estas variaciones son mínimas. Los cambios o los movimientos que tienen estas vísceras son mínimas con los cambios de posición, pero recuerden ustedes que también va a influir en un momento dado también el hábito corporal del paciente. A esto me refiero a qué tan delgado o qué tan obeso pueda ser un paciente, etcétera, etcétera. Y no porque tenga influencia de grasa en un momento dado, sino por la grasa del tejido celular subcutáneo, sino por la misma grasa peritoneal. Como ustedes pueden observar, en el hipocondrio derecho tendremos al lóbulo derecho del hígado. Entre el epigastrio y el hipocondrio derecho tenemos aquí a la vesícula biliar. Y tenemos en el epigastrio también al lóbulo izquierdo del hígado y a gran parte del lóbulo derecho también. Tenemos en el epigastrio a gran parte del estómago. Por detrás del estómago tendremos a la cabeza del páncreas. En el hipocondrio izquierdo tenemos a la cabeza del páncreas y tenemos al vaso. En el flanco derecho tendremos al colon ascendente. En el mesogastrio tendremos gran parte del intestino delgado. En el flanco izquierdo tendremos al colon descendente. En parte del epigastrio y el mesogastrio tendremos al colon transverso. En la región púbica tendremos parte también del intestino delgado y por detrás y por debajo de esta región tendremos a los órganos sexuales, por ejemplo, femeninos. Aquí en la fosa ilíaca derecha tendremos al ciego y al apéndice, y en la fosa ilíaca izquierda parte del recto, del colon sigmoides, y también en la región púbica o hipogastrio al recto. Entonces podrán deducir ustedes a partir de esto que si un paciente tiene algún síntoma, alguna manifestación en alguna de estas regiones, conociendo la anatomía de estas regiones y qué se encuentra en cada una, podrán llegar a un adecuado diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que llega con dolor en el hipocondrio derecho, dolor a nivel del epigastrio dirigiéndose al hipocondrio derecho, pues ustedes podrán pensar que tiene alguna alteración a nivel de la vesícula biliar. Si llega un paciente con dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ustedes podrán considerar en un momento dado que pueda tener algún problema de apéndice, apendicitis. Si tiene un dolor en todo el marco colónico en esta región, ustedes podrán considerar que tenga un problema a nivel del colon en general, etc. Un paciente con alguna alteración a nivel del hipocondrio izquierdo, ustedes podrían pensar inclusive que pueda tener alguna alteración en el vaso, etcétera, etcétera.
Y ahora vamos a entrar de lleno con el tema de la pared anterolateral del abdomen. ¿Cómo es que está conformada esta pared? Ya hablamos brevemente acerca de los límites de la cavidad abdominal, sin embargo, hablando de los límites de la pared anterolateral, vamos a ver que su límite superior son del séptimo al décimo cartílago costal y la apófisis sifoides. De aquí, las fibras musculares se dirigen ya sea en sentido anterior o en sentido inferior o inclusive transversal, pero todas se unen en la región anterior con las vainas que envuelven a los músculos anteriores. Su límite inferior va a estar dado por el ligamento inguinal o ligamento de Pupart, que representa un engrosamiento de las fibras aponeuróticas del músculo más externo de esta pared lateral, el oblicuo externo. Otro de sus límites es el borde superior de la cintura pélvica, formado por las crestas ilíacas, las crestas púbicas y la sínfisis del pubis. Externo a esta pared vamos a encontrar evidentemente la piel y el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial de las cuales ya hablábamos, y de forma interna a la fascia profunda endoabdominal o fascia transversalis. En esta ilustración les muestran, como el dibujo que ya les había hecho yo, todas las diferentes capas que podemos encontrar en esta pared anterolateral. Imagínense ustedes que disecan o que quitan una parte de esta pared de su abdomen y van a poder encontrar en la porción más externa, evidentemente, la piel. Por debajo de la piel tenemos cierta cantidad de tejido celular subcutáneo, tejido graso. Este tejido graso se llama fascia superficial. Esta fascia superficial la vamos a poder subdividir en dos capas. Una fascia llamada de Camper, fascia de Camper, y una fascia de escarpa. La fascia de escarpa es un engrosamiento fibroso de este tejido celular subcutáneo, y esta fascia de escarpa se continúa hacia abajo con la fascia que forma al periné y con la fascia que envuelve al miembro inferior. La fascia del miembro inferior ya habíamos platicado que se llama fascia lata, y la fascia que se continúa con el periné se llama fascia de Coles. Ahora bien, por debajo de este tejido celular subcutáneo que se divide en fascia de Camper y fascia de escarpa, tendremos a las fascias profundas de revestimiento muscular que envuelven al oblicuo externo, al oblicuo interno y al músculo transverso del abdomen. Todavía más profundo a estos, tendremos aquí entre la cavidad peritoneal que se encuentra a este nivel y el músculo transverso del abdomen, justo en este punto, tendremos a la fascia transversalis o fascia endoabdominal. Ya por dentro de la cavidad abdominal tendremos cierta cantidad de grasa peritoneal y, por último, al peritoneo que recubre a las vísceras que se encontrarían en este punto. Aquí una implicación clínica que puede ser de importancia para todos y específicamente para ustedes nutriólogas es que esta capa de grasa, la grasa o la fascia superficial, la de Camper y la de escarpa, puede llegar a tener cantidades o dimensiones muy variables. Entre más delgado sea el paciente, pues evidentemente esta capa superficial de grasa es más pequeña, y en aquellos pacientes con obesidad, pues esta capa es muchísimo más abundante. Esta es la capa que toman ustedes en cuenta para hacer las plicometrías, es decir, tomar los pliegues corporales, no solamente a nivel del abdomen, sino a nivel del miembro superior y del miembro inferior también, para determinar el porcentaje de grasa corporal. Ahora, para ver los músculos de la pared anterolateral del abdomen, veremos que son 5 músculos a cada lado y están representados por 3 músculos planos y un par de músculos verticales. Entre los 3 músculos planos que podemos encontrar están el oblicuo externo, es el más externo de todos estos y evidentemente el más grande. Por debajo de este oblicuo externo, el oblicuo interno, y profundo a este oblicuo interno, el transverso del abdomen o transverso abdominal. Fíjense que entre el oblicuo interno y el transverso abdominal se encuentra un plano llamado plano neurovascular. ¿Por qué? Porque es aquí por donde van a pasar las arterias, las venas y los nervios que van a irrigar, drenar e inervar
al abdomen como tal, ¿de acuerdo? Esto es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente con los músculos intercostales. Recuerden ustedes que los músculos intercostales son tres: intercostal externo, interno e íntimo. Y el plano neurovascular precisamente pasa entre el interno y el íntimo. Esto es muy similar en este sentido en el abdomen, ya que el origen embriológico entre estos, a final de cuentas, es el mismo. Los músculos verticales representan al recto abdominal y por debajo de este a un pequeño músculo llamado piramidal que se encuentra ausente en el 20% de las personas. Si hablamos de cada uno de estos músculos, específicamente de los músculos planos o músculos laterales, tendremos primero y de forma más superficial al oblicuo externo. Por debajo del oblicuo externo, si lo disecamos, encontraremos al oblicuo interno. Y por debajo de estos dos, al músculo transverso del abdomen. El músculo oblicuo externo, como ustedes pueden observar, sus fibras se originan por debajo del músculo serrato anterior, al nivel del borde externo de las últimas 8 costillas, es decir, de la costilla 5 hasta la 12. Sus fibras se dirigen en sentido anterior e inferior para insertarse en la cresta ilíaca, inclusive también en la vaina que va a envolver a los músculos rectos abdominales. Entonces, todos estos se dirigen hacia aquí adelante para insertarse a este nivel y a este nivel. Fíjense que es aquí justamente donde vamos a tener un engrosamiento de las fibras aponeuróticas de este músculo que va a formar al ligamento inguinal o ligamento de Puparto. El oblicuo interno se origina igualmente en sentido posterior, pero este se origina a nivel de una fascia llamada fascia tóraco-lumbar. Igualmente en la fascia tóraco-lumbar y en la cresta ilíaca, además del ligamento inguinal. Este dirige sus fibras en sentido superior y anterior para insertarse o fusionarse con las vainas aponeuróticas. Sus vainas aponeuróticas formarán también parte de las vainas de los rectos. Entonces fíjense aquí cómo vamos a poder encontrar unas características similares a lo que vimos en los músculos intercostales. Como el intercostal externo, sus fibras corrían en este mismo sentido, al igual que en el oblicuo externo. Como el intercostal interno, sus fibras corrían en este mismo sentido, de forma perpendicular entre las externas y las internas. Igual en los intercostales sucede lo mismo con los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Sin embargo, cuando hablamos de los músculos intercostales, hablamos que el intercostal íntimo, sus fibras corrían en el mismo sentido que el intercostal interno. En este caso, el músculo que tenemos por debajo del oblicuo interno, sus fibras corren no en el mismo sentido, sino en sentido transversal. Por eso se llama músculo transverso del abdomen. Este músculo transverso del abdomen se origina también en la fascia tóraco-lumbar, parte también en la cresta ilíaca y dirige sus fibras en sentido anterior para fusionarse con la vaina de los músculos rectos abdominales. ¿Cuál es la función de todos estos músculos? A final de cuentas, la compresión del abdomen. Algo que se nos pasaba a mencionar es que el abdomen durante los movimientos de respiración e inspiración, pues no son sus únicas funciones, sino que su compresión o la compresión de estos músculos van a aumentar la presión que se encuentra dentro del abdomen, llamada presión intraabdominal. Yo les comentaba en clases pasadas que la contracción de estos músculos es como si ustedes apretaran o tuvieran un globo lleno de agua entre sus manos. Si ustedes aprietan o comprimen sus manos, van a aumentar la presión que se encuentra dentro de este globo lleno de agua. Esto es como la cavidad abdominal y las paredes del abdomen. Si ustedes oprimen o contraen los músculos anterolaterales del abdomen, van a aumentar la presión que se encuentra dentro de su cavidad abdominal. ¿Esto para qué va a servir o de qué utilidad tiene la compresión de esta o el aumento de esta presión abdominal? Pues evidentemente el ascenso o el retorno de la sangre venosa desde las regiones inferiores hasta el corazón. Y entre otras también poder comprimir o elevar al diafragma
para la producción de la voz, para la expulsión del aire a través de la tráquea y de la laringe para la producción de la voz. Y evidentemente también para la defecación, para la micción y para la expulsión del producto durante el trabajo del parto, es decir, la expulsión del recién nacido. Los músculos anteriores de la pared abdominal son el recto abdominal y, como pueden observar ustedes aquí, un músculo pequeñito llamado piramidal. El recto abdominal es un músculo muy singular, ya que en porciones superiores es más ancho que en sus porciones inferiores. Su origen inferior es la sínfisis púbica, de ahí sus fibras se dirigen en sentido longitudinal y su origen o su inserción superior, por así decirlo, son los cartílagos costales de la costilla número 5 hasta la 7 y la misma apófisis sifoides del esternón. Tiene la particularidad de que se ve atravesado por 3 engrosamientos fibrosos de su vaina que separan a las fibras musculares en 4 diferentes segmentos. Lo que ustedes ven en una persona muy ejercitada en su abdomen, que se le forman los cuadritos, por así decirlo, del abdomen o el famoso six-pack. Por debajo de tendremos, superficial y en sentido inferior tendremos al músculo piramidal. El músculo piramidal se origina por la porción superior, del pubis y la sínfisis púbica y se inserta en la línea alba. Ya veremos qué es esto, la línea alba, el punto de separación entre estos músculos. Si observamos aquí, vamos a ver cómo se fusionan estos músculos rectos abdominales. Yo les comentaba que los músculos laterales, los músculos planos o músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso dirigían sus vainas aponeuróticas para formar a la vaina de los rectos. La vaina de los rectos no es otra cosa más que el compartimento fibroso de estos músculos verticales. A este nivel vamos a tener una decusación de aponeurosis de estos músculos planos. ¿A qué nos referimos con decusación? Un cruzamiento, por así decirlo. Se entrecruzan entre ellas. De tal manera que en las 3/4 partes superiores de estos músculos rectos abdominales vamos a poder observar cómo del músculo oblicuo externo su vaina aponeurótica se dirige por delante de estos músculos rectos. ¿De acuerdo? En el caso de la vaina aponeurótica del transverso abdominal, su vaina se dirige posterior a estos músculos rectos. Pero fíjense ustedes que aquí tiene la particularidad la vaina aponeurótica del músculo oblicuo interno que corre a este punto. Aquí su vaina se divide en 2 capas o 2 láminas. Una lámina anterior que va a pasar por delante de estos rectos y se fusiona con la vaina del oblicuo externo, y una lámina posterior que va a pasar justamente por detrás del músculo recto y se fusiona evidentemente con la aponeurosis del músculo transverso abdominal. Entonces, el oblicuo externo rodea a los músculos rectos por delante, el oblicuo interno por los 2 lados y el transverso abdominal por detrás de los rectos. Fíjense que entre estas regiones, entre un recto abdominal y el otro que tendremos de este otro lado, va a haber un espacio que va a estar formado por la unión de todas estas vainas, llamada línea alba. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la línea alba. Esto lo platicábamos por lo pronto en las 3/4 partes superiores de los rectos abdominales. En el caso de los rectos abdominales en sentido inferior, todas las vainas aponeuróticas se unen para pasar por delante de los rectos abdominales. Entonces, por detrás de estos rectos abdominales en sentido inferior, no hay vainas aponeuróticas, solamente por delante. Entonces, la línea alba como tal es la línea donde se unen todas estas vainas de los músculos laterales y que envuelven a los rectos, formando la vaina de los rectos, y separan a un recto abdominal del otro, al derecho del izquierdo.
Esta línea alba, ustedes en un momento dado, es la que van a abrir, por así decirlo, cuando practican alguna cirugía a nivel abdominal o alguna disección de abdomen. Regularmente se hace disección a través de esta línea alba. Preguntaban en la clase pasada si aquí se pueden formar hernias. Sí, sí se pueden formar hernias, no tanto por la ruptura, sino por el debilitamiento de esta vaina, de esta línea alba, ¿sí? En el caso de hernias, por ejemplo, umbilicales, ¿sí? Porque en el caso de hernias inguinales, eso corresponde a trastornos anatómicos de la región inguinal, que ya veremos mucho más adelante. Entonces ahora vamos a ver la inervación de esta pared anterolateral del abdomen. La inervación es muy sencilla, ya que se da por los ramos anteriores de los nervios raquídeos que van de T7 hasta T12 y llegan inclusive a L1. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque los ramos anteriores, ya saben ustedes que se dirigen hacia la región lateral y ventral de nuestro organismo. Los ramos dorsales, pues evidentemente se van a dirigir hacia los músculos del dorso. Estos ramos anteriores de T7 a T12 e inclusive L1 los vamos a dividir en diferentes grupos. Para empezar, nervios tóraco-abdominales. Son aquellos que emergen desde T7 hasta T11. Y estos, como ustedes pueden observar aquí, emiten ramos cutáneos anteriores y ramos cutáneos laterales, que se van a dirigir eventualmente hacia los músculos rectos abdominales y evidentemente hacia los músculos planos de la pared lateral del abdomen. Entonces, estos nervios tóraco-abdominales son de T7 a T11. Mientras que los ramos que emergen desde T12 son de los nervios subcostal que van a tener, igual que los nervios tóraco-abdominales, una rama lateral y una rama anterior. Aquí lo interesante viene con las ramas que se originan desde L1, porque los ramos o nervios raquídeos que emergen de L1 se van a dividir en dos ramas: nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal. Se llama iliohipogástrico precisamente porque sigue el borde de la cresta ilíaca y se dirige hacia la región llamada hipogastrio. E ilioinguinal porque atraviesa o emerge a través de esta región ilíaca y se dirige hacia la región inguinal precisamente. Entonces es muy sencillo la inervación. Nervios tóraco-abdominales, subcostal, cada uno con sus respectivas ramas anteriores y laterales, nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Estos cuatro orígenes son precisamente ramas de la subclavia, subclavia, de la, evidentemente, aorta, que da sus ramas intercostales, ramas de la ilíaca externa y de la femoral. Como podremos observar nosotros a través, para empezar, de la subclavia, que como ya habíamos platicado su anatomía, entre sus ramas vamos a tener aquí a una rama llamada torácica o mamaria interna. Esta rama torácica o mamaria interna dará a su vez dos ramas, una rama llamada
musculofrénica y una rama llamada epigástrica superior. Evidentemente se llama epigástrica superior porque va a la región del epigastrio, desde su cara superior, desde arriba desciende para irrigar esta porción de la pared anterolateral del abdomen. Las ramas aórticas, específicamente sus ramas intercostales posteriores, van a irrigar igualmente a la pared lateral y más superior del abdomen, y esto incluye a la arteria subcostal. Estas evidentemente se dirigen hacia la pared lateral de este abdomen. Recuerden aquí también que la torácica interna da las ramas intercostales anteriores y estas pueden llegar también a irrigar parte de esta pared tanto anterior como lateral abdominal. Entonces llevamos las ramas de la subclavia, que es la torácica interna, las ramas de la aorta, específicamente las intercostales posteriores. De la ilíaca externa, como podremos observar aquí, ustedes ya verán que tenemos a la aorta abdominal, que se divide en sus ramas terminales, que son las ilíacas comunes. Estas se dividen en las ilíacas internas e ilíacas externas. Antes de pasar el ligamento inguinal o ligamento de Pupart, estas ilíacas externas van a dar una serie de ramas como son la circunfleja profunda, que pueden ustedes observar aquí, y la epigástrica inferior. La epigástrica inferior va a ascender para en un momento dado anastomosarse con la epigástrica superior que viene desde la subclavia. Entonces a este nivel podríamos ver que una rama superior y una rama inferior que viene desde la ilíaca externa van a irrigar toda esta región. ¿De acuerdo? Ahora bien, las ramas de la arteria femoral, como pueden ustedes observar aquí, una vez que atraviesa el ligamento inguinal, pues va a dar precisamente a esta rama llamada epigástrica superficial. No confundan superficial con superior, ya que la superior es una rama relativamente profunda. Esta se llama precisamente superficial porque va a irrigar las porciones o las capas más superficiales de esta pared. ¿Alcanzan a observar aquí la vena epigástrica superficial? Pues es precisamente esta vena epigástrica superficial la que corresponde a la arteria epigástrica superficial. E igualmente, la rama femoral dará a la circunfleja superficial. Prácticamente podríamos decir entonces que las ramas de la ilíaca externa y de la femoral se llaman igual. ¿Por qué? Porque las de la ilíaca externa son epigástrica inferior y circunfleja profunda. Las de la femoral son la epigástrica superficial y la circunfleja superficial. Con eso terminamos el tema, muchachos. Ya saben, si existen dudas, a través de nuestras clases, redes sociales, etcétera.